Saludo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo a la distancia. Doctor, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha el doctor Isaac de Paz González. Saludo al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. ¿Cómo estás, querido Jaime? Good morning, buongiorno per la mattina, querido Vicente. Buen viernes. Buen viernes, querido Jaime. A ver si ahora sí me escucha el doctor Isaac de Paz González. A ver si ya está listo en el sistema para hablar sin censura. Bueno, déjeme iniciar con Jaime mientras el doctor se conecta. Ah, ya está. A ver, saludo al doctor Isaac de Paz González. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por acompañarnos. Vicente, Jaime, buen día, audiencia de Sin Censura. ¿Qué tal? Oye, a ver, doctor, déjame iniciar contigo. Tú eres un hombre de leyes. Tú eres un hombre infinitamente más sobrio, propio, elegante, elocuente que tu servidor. ¿Qué te pareció la respuesta del gobierno de México a la actitud hipócrita, injerencista de los eurodiputados? Esa es mi lectura, obviamente. ¿Cómo ves que el presidente Jesús Ramírez Cuevas y otros cercanos colaboradores les hayan empezado esta respuesta con un "no sean borregos"? Dímelo sinceramente, doctor. O sea, como debe ser. Yo creo que, si bien es cierto, la diplomacia se considera como el arte de ser fino en el lenguaje, posiblemente, hay situaciones que no, que la diplomacia también permite la firmeza. Y creo que el titular del Ejecutivo, como representante del pueblo de México, no puede dejar pasar por alto estas circunstancias. Sobre todo con unos antecedentes, Vicente, y perdón que me desvíe un poco el tema, con unos antecedentes de poderes ejecutivos que eran sumamente, que le rendían pleitesía a Europa, comprándoles armas, visitando cada rato. Peña Nieto hizo una gira en 2012, una gira en 2014, otra gira en 2016 y otra, la del adiós a Europa, en el 2018. Bueno, ahorita vengo, ¿no? Porque creo que vive allá en Europa. Entonces, creo que tenemos un titular del Ejecutivo muy firme, muy directo y, pues, como dicen el dicho, al pan pan y al vino vino. Entonces, es cierto que el lenguaje puede ser no de esas buenas conciencias diplomáticas de las relaciones internacionales, pero creo que Europa sí está abusando no solo de su posición y de su cláusula famosa, esa democrática que tiene para firmar tratados con otros países, sino que está siendo muy cínica. Tiene problemas Europa en este momento, tiene una guerra ahí adentro. Las compañías europeas son las que mayormente producen armas, tienen una responsabilidad histórica del colonialismo en África, de la esclavización en todos los aspectos, son los creadores del concepto de raza, o sea, un concepto denigrante. Y ahora vienen como buenas conciencias del mundo a decir que aquí se están violando los derechos humanos y que hay peligro con los periodistas. Y como ya lo decías tú hace ratito por aquel tuit de alguien que mencionó, bueno, tanto es su preocupación, ¿por qué no liberan a Julian Assange? Así que muy contundente la respuesta, muy efectiva, y creo que hasta ahí yo dejaría con esas dos calificativos. Contundente y efectiva, como debe ser un titular del Ejecutivo que representa verdaderamente al pueblo y no a las buenas conciencias de la diplomacia. Así es. Ayer, de hecho, querido Jaime Hernández, iniciábamos con el análisis de esta resolución y yo dije, a mí se me hace que me excedí cuando dije, a ver, vamos a parar esta mierda. Seguramente te acuerdas, mi querido Jaime, porque me encabronó mucho lo que leía en esta resolución del Parlamento Europeo. Pero ahora anoche que leí el comunicado dije, pues no fui el único que se encabronó. El presidente Andrés Manuel López Obrador les da con todo con esta respuesta y yo quiero
escuchar tu opinión sobre lo que te estoy diciendo y además que desnudemos, exhibamos a este eurodiputado español, Hermann Tertsch, a quien escuchábamos al inicio de este espacio. Si quieres lo volvemos a escuchar, porque tengo entendido que es de Vox y es un personaje que no es una blanca palomita como para que nos ande queriendo dar lecciones de moral, mi querido Jaime Hernández. Así es. Si quieres, escuchamos a Hermann Tertsch y ahorita les digo quién es. Échale, Ceci. Sobre la violencia contra el periodismo en México, al cual se han incluido otras víctimas de la violencia. Podíamos haberlo extendido indefinidamente, porque las víctimas de la violencia brutal que se extiende por todo México es absolutamente increíble y nos recuerda a las situaciones más brutales en algunos otros países donde ha colapsado directamente ya la ley y el orden. El periodismo tiene un carácter allí especial, porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Las acusaciones directas, personalizadas que ha hecho el presidente López Obrador contra la prensa en México es absolutamente, como digo, inaudito y debe ser denunciado por todos, pidiéndole encarecidamente a este jefe del Estado que retorne a una conducta razonable de proteger a los periodistas, de buscar a los culpables de los muchísimos asesinatos, en un 96% no esclarecidos, que busque a los responsables y que no vierta más gasolina sobre lo que es una gran pira en la cual se consumen las libertades de los mexicanos. No puede ser que México caiga en la misma espiral, con la misma retórica en la que está Venezuela. Muchas gracias. A ver, mi querido Jaime, perdón, Isaac, porque tú no eres tan pelado como yo, pero ¿qué es esta mierda? Bueno, les voy a explicar. Tú sabes, yo fui corresponsal mucho tiempo en España y también en la Unión Europea en Bruselas. Conozco bien a Hermann Tertsch. Bueno, les explico. Hermann Tertsch es hijo de Ekkehard Tertsch, un nazista. Su padre fue un nazi y trabajó al lado del señor Adolf Hitler. Esos son los antecedentes. Y digo, no tendríamos por qué culpar a Hermann Tertsch de tener un padre nazista. Pero bueno, encontramos una parte del componente de las raíces de Hermann Tertsch. Cuando Hermann Tertsch, su familia se traslada a España, y entonces Hermann se casa con la hija del entonces presidente de la Audiencia Nacional en España, que era íntimo amigo de Jesús de Polanco, dueño del País. Cuando se produce esta unión matrimonial de Hermann Tertsch con la hija del presidente de la Audiencia Nacional Española, el presidente de la Audiencia Nacional Española le dice al dueño del País: oye, échale la mano a Hermann, dale una chamba. Y Hermann Tertsch se va a trabajar al País y logra escalar gracias al amigo de su suegro, posiciones importantes. Se convierte en, primero era un experto en Europa Central, lo sabía todo sobre Europa Central, y fue dirigió la sección editorial del periódico durante algún tiempo, hasta que la gente del País se hartó por las posiciones de extrema derecha de Hermann Tertsch. Lo sacan a Hermann Tertsch y va a aterrizar al diario ABC, que es promonárquico. Bueno, después de ese paso por el diario ABC, Hermann se radicaliza aún más
y se pasa a engrosar las filas de Vox, de extrema derecha. Y en el 2019 lo eligen como europarlamentario por Vox. Bueno, eso es lo que toca para que vean ustedes el perfil biográfico de Germán Terz, un hombre que adora, es fan de Donald Trump. Cada vez que hay actos del Partido Republicano en Florida para respaldar a Donald Trump y pedir que regrese en el 2024, ahí se ve a Germán Terz acudiendo a estos actos, hablando en favor de Donald Trump. Y un elemento también adicional, es fan de Augusto Pinochet. Dice que la dictadura de Augusto Pinochet ha sido mal juzgada por la historia, que gracias a Pinochet la democracia en Chile es hoy lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que cree que Augusto Pinochet fue un buen dictador, cómo es un personaje que dice que Donald Trump ha sido fantástico y él quiere que sea el próximo presidente en el 2024, cómo es posible que el Parlamento Europeo tenga uno de estos personajes en uno de sus escaños? Pues así es la realidad política de Europa. Hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo, en el que están, digamos, congregadas o reunidas o condensadas las representaciones de 27 naciones, es un totum revolutum, donde están la derecha, la izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda, y Germán Terz es un aliado poderoso de la derecha. Hay que tener en cuenta un segundo elemento, querido Vicente. El Parlamento Europeo, desde hace mucho tiempo, está controlado por la derecha conservadora. Las dos principales fuerzas que controlan el Parlamento Europeo son la derecha conservadora, el Partido Popular, y la socialdemocracia, pero siempre ha predominado el Partido Popular. Últimamente, Vox y la extrema derecha han ido ganando terreno en el seno del Parlamento Europeo, y hasta antes del Tratado de Maastricht, que por cierto yo estuve en Maastricht cubriendo que fuera la ampliación de Maastricht y le da más poderes y potestades al Parlamento Europeo. Hasta entonces el Parlamento Europeo era una especie de florero, ¿no? Estaba ahí, ¿no? El Parlamento Europeo hacía casi poco. Hoy tiene más potestades, pero sigue siendo, ¿sabes? Es como un tianguis de ideologías, ¿no? Donde va ganando terreno la extrema derecha. Ahora, ¿qué es lo fascinante de esta historia? La resolución es impulsada por personajes como Germán Terz de Vox. Se le suman otro diputado conservador muy interesante que se llama Leopoldo López Gil. ¿Quién es Leopoldo López Gil? Leopoldo López Gil es un empresario venezolano que es padre de Leopoldo López, el opositor en Venezuela. Y durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, Mariano Rajoy le concede a Leopoldo López la ciudadanía española y luego lo convierte el Partido Popular en candidato para el Parlamento Europeo. Entonces ya tenemos dos elementos interesantes. Leopoldo López, empresario de origen venezolano; Germán Terz, hijo de nazis y un neofascista declarado, que dicen: México es brutal con los periodistas, pero hay otro elemento a tener en cuenta, y si no me creen, les aconsejo que busquen en internet. Germán Terz es uno de los políticos que en España ha maltratado más a los reporteros de los medios españoles. Durante sus conferencias de Vox, prohíbe la entrada de reporteros de diarios como El País o de todos esos diarios que no comulgan con sus ideas fascistas. Los expulsa, no les permite entrar a sus conferencias de prensa. Luego entonces, Germán Terz impulsa una resolución en contra del maltrato a los periodistas en México por parte del presidente, mientras que él mismo maltrata a los reporteros en España. Y si no me creen, pregunten en España quién es Germán Terz. Bueno, entonces, otro elemento interesante a destacar es que este cogollo de representantes de la extrema derecha y la derecha arman la resolución, la someten al Pleno, pero durante la votación, alza la voz un eurodiputado de la izquierda, y este eurodiputado de izquierda se llama Miguel Urbán Crespo. Yo quiero que escuchemos, no sé si Ceci tiene el testimonio de Miguel Urbán Crespo para que vean en qué sentido se pronuncia Miguel Urbán Crespo a la hora de condenar este posicionamiento impulsado desde la derecha.
Bueno, lo está buscando Ceci, mi querido, Jaime. En cuanto lo tenga, nos va a avisar para que lo escuchemos. Es más, déjame hacer un paréntesis, si me permites, Jaime, mientras busca el equipo de producción estas declaraciones que nos estás pidiendo. Porque quiero preguntarle, y siempre por sus cuestiones, sus múltiples ocupaciones, el doctor Isaac de Paz González sale corriendo de Sin Censura, pero quiero preguntarle su opinión, doctor, sobre esta maniobra legislativa, porque si es una maniobra, para bien, para mal, está para el debate, yo creo que para bien, que hacen en la Cámara de Diputados, ahora va al Senado, para que promover la revocación de mandato no sea catalogada como propaganda del gobierno, con esto de que el INE ha literalmente puesto el bozal, ha censurado las voces de aquellos actores políticos, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no promuevan la revocación de mandato, porque según ellos son los únicos que pueden hacer esa promoción. Dame tu opinión, doctor, sobre esto, que significa una respuesta también al INE de Lorenzo Córdoba. Bueno, Vicente, tenemos que recordar lo que establece la Constitución en ese aspecto. Y la verdad es que no le da un monopolio al INE. El INE así lo está interpretando, pero lo que dice ahí la regla es que no se puede pagar publicidad, no se puede hacer, digamos, este pago en los medios masivos de comunicación, pero creo que eso no prohíbe al resto de la ciudadanía de promover la participación. Una cosa es la participación y otra cosa muy diferente es fijar una postura o decir sí estoy a favor de la revocación o sí estoy en contra. Esas dos palabras, en contra o a favor, son lo que hacen la diferencia, y creo que sí puede el presidente de la República, porque además le implica a él es el titular del Ejecutivo, digamos que le para perjuicio la decisión que se tome en este procedimiento constitucional. Así que creo que él sí puede invitar a que la gente participe. Pudiera ser que no puede invitar a que lo ratifiquen o que diga voten para que yo continúe, pero eso es implícitamente una condición necesaria de este procedimiento, porque o se le va a ratificar o se le va a revocar el mandato. Entonces, hay una interpretación muy restrictiva ahí de la participación ciudadana que no es proporcional con el objetivo buscado por ese procedimiento, que no es otro más que la participación de toda la ciudadanía que tiene su credencial del INE y que debe ejercer ese derecho a decir sí quiero que continúe el presidente, o algunos que digan pues yo no quiero, pues también que lo hagan. Entonces, creo que es una medida necesaria que se delimite muy bien que eso no constituye propaganda gubernamental, sino que forma parte de un procedimiento constitucional, Vicente, de un procedimiento cuyo objetivo no es el presidente mismo, sino es la participación de nosotros. O sea, es un derecho que tiene la sociedad para participar, porque ese derecho nunca se nos ha dado. Es más, es el único mecanismo real, más o menos fiable de participación. No existe ningún otro que esté al alcance de la ciudadanía de una manera sencilla, ágil y eficiente. Todos los demás mecanismos que existen para la ciudadanía son muy limitados o exigen muchos requisitos, o a nivel municipal tampoco existen, a nivel de estados tampoco existen. Así que este es un primer ejercicio importantísimo que se debe difundir con la mayor intensidad, por lo cual pues sí resulta muy desproporcionado que el INE intente poner esa regla de mordaza al presidente y a otros funcionarios, Vicente. Es más, mientras Ceci sigue buscando lo que está pidiendo el maestro Jaime Hernández, le voy a preguntar a Ceci si tenemos las declaraciones de Lorenzo Córdoba para cerrar con el doctor y corra a sus clases, porque sé que anda bastante ocupado entre sus clases y las invitaciones a Sin Censura, porque hoy hubo conferencia de prensa de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y durante la conferencia me dice Quique Legorreta, se puso medio locochón,
vamos a ver y escuchar parte de sus declaraciones en esta conferencia de prensa que literalmente acaba de terminar. O sea, hay costos, el costo total, los recursos que el INE puso a disposición, el INE, nadie más, para que pudiera ser eficaz, efectiva, se concretara la revocación de mandato, oscilan entre los 1.670 millones de pesos, que implican que el INE está asumiendo 430 millones de pesos aproximadamente que no tenemos hoy, que estamos poniendo a disposición de la revocación y que vamos a tener que generar con economías a lo largo del año. Es decir, una situación muy complicada, inédita en la historia de la institución. Pero la revocación de mandato va, y va gracias al INE y gracias a la ciudadanía. Tercero, ¿se pone en riesgo al INE? Miren, afortunadamente no, porque el INE sigue siendo la institución civil con mayor confianza y credibilidad entre las instituciones civiles del Estado mexicano. Y eso se debe a la ciudadanía. Quien crea que el INE es prescindible es algo tan grave como decir que la ciudadanía es prescindible en la democracia, porque el INE se debe a la ciudadanía, trabaja para la ciudadanía y para nadie más. Quien pretenda, bueno, que hay, si hay reformas para mejorar a la autoridad electoral, el sistema electoral, bienvenidas. Pero se han dicho que se necesitan reformas para que no haya fraudes, para que ya no voten los muertos. Lo digo con toda claridad, como lo dije en Querétaro hace unas semanas, el 5 de febrero, el día de la conmemoración de nuestra Constitución. En México ya no hay fraudes electorales gracias al sistema electoral que tenemos, y sí, gracias al INE y a los órganos electorales. Ya no votan los muertos. A ver. Doctor Isaac de Paz González, porque sé que tienes que salir corriendo a tus clases. ¿Cómo ves esta soberbia del INE? Creo que es lo que más daño le hace al Instituto Nacional Electoral, la soberbia de Lorenzo Córdoba. Todo es gracias al INE. Ya no hay fraudes. ¡Puta madre! Pues que no se dieron cuenta de la tarjeta rosa y el repartidero en el Estado de México cuando le roban la elección a Delfina Gómez. Es mi lectura, es mi opinión. O sea, ¿de qué estamos hablando, doctor, para cerrar? Bueno, Vicente, muchas gracias por esta reflexión. Fíjate que subsiste en esa nomenclatura electoralista de México esa idea que todo es gracias al IFE en aquel momento y al INE, y le están desconociendo las aportaciones a la ciudadanía, no solo de ahorita, Vicente, no solo esta ciudadanía que se volcó a votar tanto a favor como en contra de este presidente, sino a la ciudadanía que consistentemente ha optado por esa vía civil, por esa vía democrática, y que a muchos les ha costado la vida. Ya se les olvidó que en el Salinato hubo alrededor de 700 personas muertas o desaparecidas en Guerrero, cuando el PRD era democrático, cuando era una fuerza democrática. Entonces, decir que el INE, gracias al INE, va a la revocación, creo que está desconociendo a toda la gente que recabó las firmas, que de su propio dinero, de activistas sociales, activistas políticos, hombres y mujeres que con sus propios gastos, que no le pidieron nada al INE, que llevaron en camiones las cajas, que anduvieron trabajando durante ese breve periodo, porque además es un periodo muy breve para recabar las firmas, pues les está desconociendo esa aportación, y me parece muy preocupante que el INE se vea a sí mismo como el único, como el paladín de la democracia, cuando en realidad es una institución que si tiene algo de credibilidad es gracias a que la gente salimos a votar, no es necesariamente gracias a la burocracia. Entonces, qué bueno que esté abierto a las reformas, porque sí necesita una reforma, una reformota, así con esas palabras, una reforma muy, muy profunda, el INE, sobre todo para desburocratizarlo, sobre todo para eso y para hacerlo verdaderamente ciudadano, porque ahorita no lo es ciudadano, por más que nos digan que las consejerías y que la forma de organización es ciudadana. La verdad es que ha sido un órgano cercano al poder político, y ahora, como ya hay cierta lejanía, pues ya se quejan mucho de todo, y creo que sobre todo tenemos que hacer que ese INE tenga o recupere su vocación social, como todo órgano constitucional autónomo, Vicente. Y muchas gracias nuevamente por la invitación, y una disculpa porque, bueno, sí tengo estas actividades en posgrado, en la licenciatura, y pues hay que seguirle dando a contribuir a Baja California y, bueno, también, por supuesto, a México. Muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias a Jaime aquí también, que pues es espléndida su participación, así que no se pierden
mucho ahorita que ya me vaya. No, hombre, doctor, al contrario, es siempre un placer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes? Claro que sí, Vicente. En Twitter, @Isaac de Paz, y en YouTube, Isaac de Paz González, para que me sigan ahí con información jurídica constitucional. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, doctor. El doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura. Y en unos minutos nos vamos a enlazar ya con el doctor Jesús López Almejo, tu profesor de Relaciones Internacionales. Pero antes, algo que dejamos pendiente. ¿Qué era lo que nos pedías, Jaime Hernández, para cerrar? Sí, mira, te decía, Vicente, que, bueno, antes de que pongan la intervención de este eurodiputado de izquierda, para que vean que el debate sobre la resolución sobre México no alcanzó un consenso total. Sí, la mayoría de votos, pero había voces discordantes. Bueno, pero yo quisiera también añadir un punto antes de escuchar a Miguel Urbán. Se ha dicho que la resolución que presentaron estos neofascistas conservadores en el Parlamento Europeo para darle un madrazo a México tenía como fin respaldar la visita del canciller, del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Yo opino lo contrario. Yo creo que esta resolución tenía como fin sabotear la visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, porque José Manuel Álvarez es ministro del gobierno socialista de Pedro Sánchez y Germán Terz y odia a Pedro Sánchez, odia al gobierno de Pedro Sánchez, le ha declarado la guerra. Entonces yo no creo que en la mente, en el cálculo político de Germán Terz y sus correligionarios estuviera poner esto para reforzar la posición del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Yo creo que es más bien lo contrario. Intentaban sabotear la visita de José Manuel Álvarez, que de alguna manera intentaba recomponer las relaciones entre México y España, pero claro, a tenor del tono de la resolución y a tenor de la respuesta, que yo creo que el tono fue merecido, yo creo que el gobierno de México, en este caso Marcelo Ebrard y Álvarez, van a tener que hablar para que Álvarez le aclare que esto no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, pero entonces, pasando al término de Miguel Orbán, que participó en la asamblea de ayer y está en contra de esta resolución, pero fíjate lo interesante cómo articula su mensaje Miguel Orbán. Gracias, presidenta. La persecución, intimidación y violencia hacia la prensa es un problema muy preocupante. Al menos 47 periodistas han sido asesinados desde 2018, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Una violencia que también golpea de forma especialmente preocupante a los defensores de los derechos humanos y a las defensoras del medio ambiente, con 42 asesinatos en 2021. Además de los asesinatos, una de las amenazas más peligrosas a las que se enfrentan los periodistas, los defensores de derechos humanos, son las desapariciones. Casi 100.000 personas han sido desaparecidas de forma forzosa desde 1964, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México. Todos estos son problemas reales que enfrenta la sociedad y que desnuda las carencias del Estado mexicano. Y desde aquí hacemos un llamado para implementar políticas que aseguren un derecho tan básico en democracia como el derecho a la información, sin que esto suponga arriesgar la propia vida. Solidarizándonos con periodistas como Guillermo García, un nuevo caso entre tantísimos otros de acoso a la prensa. El problema es que algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el gobierno mexicano, con unos intereses que poco tienen que ver con la defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Y esto es intolerable. Gracias. Mi querido Jaime, para cerrar tu opinión. Pues ahí lo tienes. Miguel Urbán diciendo que grupos políticos en el seno del Parlamento Europeo están utilizando esta campaña
que orquestada desde México, y a la que se han sumado estos neofascistas de Germán Terz, Leopoldo Gómez, el padre del líder opositor en Caracas, pero de eurodiputado de izquierda le está diciendo, sí, ha habido violencia en México, pero no desde ayer o durante este sexenio, no, está desde la década de los 60 y nunca dijimos nada. Pero ahora los grupos políticos de la derecha y de la extrema derecha quieren utilizar esto como arma arrojadiza y contra eso y a favor de eso no estamos. Pero aún así, querido Vicente, la extrema derecha se llevó al huerto a muchos eurodiputados conservadores. Y yo creo que la respuesta por eso mismo del presidente va, yo estoy seguro, no contra este diputado de izquierda, sino contra los diputados de extrema derecha que sí se llevaron al huerto como borriguitos al resto de la derecha conservadora. Querido Jaime, ¿te parece si continuamos soltando madrazos y dejando la víbora chillando en Sin Censura Nocturno hoy por la noche? Claro que sí, para eso estamos. Por lo pronto, cerremos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales y a lo que están publicando. Creo que importante lo que están publicando, muy importante en la Jornada Sin Fronteras. Sí, querido Vicente, pues dentro de 2 horas entramos nosotros a nuestro canal de No Apto para Cínicos para hablar de este tema precisamente, de cómo el Parlamento Europeo está siendo utilizado por la extrema derecha, por fuerzas neofascistas, para sumarse a la campaña contra México. Ahí lo vamos a abordar de manera más extensa y les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Jaime Yourno, @Jaime Yourno, y a través, como bien dices, de la sección La Jornada Sin Fronteras de nuestro periódico La Jornada. Muchas gracias y ánimo, querido Vicente. Échele ganas, mi querido Jaime Hernández. Muchas gracias. Para darle la bienvenida